Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Cómo poner límites al narcisista, pero vamos a verlo desde las diferentes manipulaciones que emplea el narcisista sobre cómo el narcisista trata de constantemente derrotar, sobrepasar, abusar de esos límites o de esas condiciones que tiene cada persona. Trata siempre de buscar la manera de provocar el mayor daño posible, de destruir la autoestima, de vejar a la persona. Muchas personas constantemente se preguntan que cómo es posible que haya un sujeto con esta naturaleza, ¿no? Con estos objetivos en su vida, que sean simplemente causar dolor, causar daño. Lo hemos explicado innumerables veces, toda la teoría del combustible narcisista. El narcisista necesita un refuerzo, en este caso un combustible, lo que llamamos un combustible negativo, que es esa respuesta emocional que da una persona cuando se siente derrotada, cuando se siente humillada, esa respuesta de reclamación, de exigencia, de preguntar ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas de esta manera? Esa respuesta es lo que al narcisista le hace sentir importante, lo que le hace sentir que domina a la persona, que controla la situación, y eso es lo que le hincha, lo que le nutre, lo que le alimenta, ¿no? Por eso, frente al narcisista, la mejor opción, siempre decimos, que es aplicar el contacto cero y alejarse de él, pero no siempre es posible por muchas circunstancias, porque las víctimas en muchas ocasiones se enamoran del narcisista, crean una serie de vínculos, muchas veces se desarrollan, o casi siempre se desarrollan, cuando es en pareja, se desarrollan contratos como puede ser, por ejemplo, el matrimonio o, por ejemplo, la propiedad de una vivienda o diferentes circunstancias. Eso hace que en ocasiones, unido con las dependencias que se generan, que hace que sea difícil alejarse del narcisista. En esos casos, cuando uno debe convivir con un narcisista, al menos hasta poder ir solucionando sus problemas y alejarse de él, tiene que aprender a poner límites, y para aprender a poner límites tiene que reconocer perfectamente esas violaciones que el narcisista provoca constantemente de los derechos, de la intimidad, de la integridad de la persona, ¿no? Existen muchas veces la persona se queda cegada, ya sea por el miedo, ya sea por estas dependencias que tiene. En ocasiones incluso la víctima tiene miedo a perder al narcisista por esos vínculos que se han creado, por esas relaciones. En ocasiones el narcisista es el sostén económico de la víctima, porque también así lo provoca en muchas circunstancias el propio narcisista, obligando a la víctima a dejar su trabajo o a dejar esas fuentes de ingreso que tenía, alejándose de familiares, de amigos que en algún momento la podrían ayudar, y se queda completamente aislada. Hoy vamos a ver esas diferentes técnicas que utiliza el narcisista para poder romper esos límites de la persona, y vamos a ver cómo poder hacerle frente y cómo poder frenar un poco al narcisista en esas circunstancias. Como siempre decimos, lo mejor es alejarse, pero ya vemos que no siempre es posible. Una de las técnicas que más utiliza el narcisista es la que se conoce como técnica del pie en la puerta. La técnica del pie en la puerta quiere decir que en algún momento en que el narcisista quiere romper esos límites de la víctima, en algún momento en que el narcisista quiere sobrepasarse en algún sentido, lo que hace
es primero hacer un intento suave, una pequeña manipulación, un pequeño trastoque para ver cómo respondemos a esa situación. Por ejemplo, cuando el narcisista empieza después del bombardeo amoroso, esto es lo más típico, ¿no? Cuando el narcisista quiere empezar a manipular a la víctima después de haber estado intentando enamorarla, después o habiendo logrado enamorarla, después de haber estado creando esa dependencia, lo que hace es que un día, por cualquier circunstancia, simplemente se enoja suavemente, se enoja un poco por algo que según él no está a su gusto. La finalidad de ese enojo no es en este momento causar daño a la víctima, no es enfrentarse a la víctima, no es crear ese patrón que después va a seguir, sino simplemente es esto que llamamos de la técnica del pie en la puerta, es ver cómo responde la víctima ante esa situación. Normalmente, como es un enojo pequeño, es una situación pequeña, la víctima normalmente suele responder muy favorable al narcisista, aceptando esa crítica que el narcisista le hace, tratando de corregir eso que le dice, que normalmente suelen ser cosas totalmente injustificadas, pero la víctima, como está enamorada, como ha recibido un trato maravilloso, como tiene una gran consideración por el narcisista, muchas veces, aunque no entiende por qué el narcisista toma esa actitud, simplemente resuelve a favor del narcisista, se pone de parte del narcisista, lo comprende, se busca una explicación para justificar eso y acepta esa presión, esa pequeña violación de sus derechos que le está proponiendo el narcisista. Se llama la técnica del pie en la puerta porque una vez que uno mete el pie, una vez que uno empuja, la puerta queda sin cerrar y entonces con un poco de presión del narcisista es capaz de vencer todos los obstáculos, todos los límites que ponga la persona y conseguir traspasar todas las barreras. El narcisista empieza así de esta manera, con una pequeña falta de respeto, con una pequeña violación de esas reglas, de esos límites, pero a continuación va a venir otra violación un poco mayor, va a venir otra falta de respeto un poco más grande y así poco a poco, en muy poco tiempo, va pasando de una situación de enamoramiento a una situación de abuso total y completo sin que la víctima prácticamente se haya dado cuenta de cómo se está produciendo esta transformación. Hablábamos de los límites, cómo podemos evitar estas circunstancias. Realmente es difícil, sobre todo porque la víctima en muchas ocasiones no se da ni cuenta de lo que está ocurriendo. La víctima trata en principio de justificar, son cosas muy pequeñas a las que uno no tiene por qué darle importancia. Si un día esta persona llega y se muestra desagradado o enojado porque nos hemos puesto una prenda que no le agrada, bueno, uno tampoco le da mucha importancia, simplemente trata de justificarlo. Ya digo que siempre en estos primeros casos la víctima siempre se pone de parte del narcisista, incluso aunque no comprende la justificación, pero lo hace por ese enamoramiento, por ese buen trato que ha recibido, por una especie de ley de compensación y simplemente, suponiendo que sea una discusión sobre una prenda que se ha puesto, simplemente se la quita y acepta la opinión del narcisista y ya está, y piensa que ahí se ha solucionado el problema cuando no comprende que es la primera parte de algo que va a venir por detrás, algo que le va a trastocar la vida, que le va a transformar completamente su forma de ver las cosas. Ese pie en la puerta supone que en cualquier momento el narcisista va a ir presionando la siguiente exigencia, la siguiente reclama que haga el narcisista va a ser ya más grande. Tampoco mucho, pero un poco más grande y después más grande aún y al final va a terminar controlando toda su vida y haciendo todo tipo de manipulaciones. Como decimos, la solución para todo esto es estar atento. Es difícil porque ya digo que se está en un estado de enamoramiento, de obnubilación por todo este cóctel de neurotransmisores, de hormonas que está circulando por nuestra sangre y es muy difícil pararse a pensar, pararse a meditar que esta pequeña violación, este pequeño pie que coloca en la puerta es la forma de después colarse en nuestra vida y destruir completamente toda nuestra integridad y nuestra personalidad. La clave está en tratar de poner límites estrictos respecto a estas cosas. En este caso, por ejemplo, que hablábamos, un ejemplo de una prenda de vestir, puede ser cualquier cosa. Simplemente hay que tratar de dejarle claro al narcisista, que en ese momento no sabemos que es narcisista, pero bueno, a cualquier persona,
hay que tratar de dejarle claro que hay aspectos en los que nosotros tenemos absoluta autonomía. Si se trata de una prenda de vestir, hay que decirle: yo me visto como yo quiero, no tengo por qué dar explicaciones a nadie, tú eres una persona maravillosa, me encantas, me gustas, estoy enamorado de ti, pero yo soy quien decido la ropa que me pongo, yo soy quien decido cómo me visto, y como si te parece bien, bien, y si no te gusta, pues ya sabes, te puedes ir, puedes hacer lo que tú quieras. No de esta forma que yo lo expreso, así tan violenta, quizá un poquitín más diplomática para evitar un conflicto, pero sí hay que siempre establecer los límites y empezar por las pequeñas cosas, por esos pequeños detalles, porque esas pequeñas cosas son el pie en la puerta que después le permiten entrar y arrasar con todo. En segundo lugar, otra cuestión que es esencial es que el narcisista es experto en la mentira. Es otra de las típicas manipulaciones que el narcisista maneja a la perfección. Todo en el mundo del narcisista es un mundo inventado, es un mundo ficticio, un mundo onírico, un mundo de delirio, en donde él se crea una imagen de grandeza que transmite a las personas que le rodean, hablando de sus proyectos, hablando de sus logros, hablando de todas esas cosas que él espera conseguir de la vida, de todas esas cualidades que él posee. Todo eso en general no son más que mentiras, mientras el narcisista se refiera a cosas particulares de él, hablando de sus sueños de grandeza y todo eso, tampoco te afectan mucho. Pero cuando el narcisista empieza a mentir en cosas que sí te afectan, que sí te pueden perjudicar en diferentes circunstancias que te va contando, y cuando, sobre todo, cuando nosotros cazamos esas mentiras, cuando te das cuenta de que el narcisista te ha mentido, que te ha dicho que no pudo llegar porque se estuvo en un atasco con el auto, y después sabes que eso no es cierto, sino que estuvo en un bar con los amigos tomando copas, pues muchas veces existe la tentación de, en esas circunstancias, esas pequeñas mentiras que empieza a contar al principio, transigir en ellas, no decirle nada, callar y aceptarlo. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Y sin embargo, no debemos hacerlo ni en el caso del narcisista ni en el de ninguna otra persona. Siempre debemos ser claros y ser concisos. Simplemente decirle: oye, mira, tal día me contaste esto, pero me mentiste. No es cierto que tú hubieras estado en un atasco con el auto, sino que realmente estabas tomando unas copas con tus amigos, y no entiendo por qué no me dices la verdad. Yo puedo comprender que te hayas ido a tomar unas copas con tus amigos porque querías hablar con ellos, por lo que fuera, pero es preferible que siempre me digas la verdad a que me engañes. Esto que estoy diciendo, estos límites que hay que ponerlos a todas las personas, no especialmente al narcisista, sobre todo porque en esos momentos iniciales en los que el narcisista empieza a romper nuestros límites, realmente no sabemos que es narcisista hasta que no avanza mucho más, hasta que no empieza a violar descaradamente nuestros derechos, hasta que no empieza a abusar descaradamente de nosotros, que es cuando uno se da cuenta de que estamos tratando con un personaje malvado, con un personaje perpetrador, que es el narcisista. Como al principio no sabemos, los límites tenemos que aplicarlos a todo el mundo, tenemos que fijárselos a todo el mundo para que, sea quien sea la persona que está con nosotros, respete nuestros derechos, respete esos límites que nosotros fijamos. En tercer lugar, otra de las manipulaciones típicas del narcisista es la falsa preocupación. El narcisista simula siempre que vive por nosotros, que vive por la víctima, que está permanentemente preocupado, que su único objetivo es tratar de conseguir el bienestar, la comodidad, la buena situación de la víctima. Esto sobre todo ocurre
en el momento del bombardeo amoroso, y también después, poco después, existe esa falta de preocupación, esa falsa preocupación permanente por la víctima que le hace creer que es muy importante en su vida, que toda su vida gira en cuidar a la víctima, que va a estar preocupado por todas las circunstancias, cuando eso no es verdad, y poco a poco nos vamos dando cuenta, la víctima se va dando cuenta de que eso no es cierto, de que realmente esa preocupación que tiene es falsa. Eso hay que tenerlo bien presente, hay que hacerle ver al narcisista en el momento en que empieza a abusar de la persona, hay que hacerle ver de esa exhibición que hizo de preocupación por la persona, de que nunca iba a sufrir, de que nunca iba a pasar ningún daño, de que siempre iba a estar protegida, y entonces hay que hacerle ver que precisamente el narcisista, que es la persona que hablaba de protección, después es el primer perpetrador, la primera persona que abusa de la víctima, y hay que hacérselo ver y decírselo claro para que entienda que no nos puede engañar, que no puede estar creando un mundo de fantasía, un mundo idílico, y que después él es el primero que no lo respeta. En cuarto lugar, otra de las típicas manipulaciones que utiliza el narcisista, y que también hay que tener mucho cuidado porque esta sí realmente es muy peligrosa, no nos damos cuenta y nos ataca directamente para generar una dependencia tremenda, es el halago que va acompañado, o el halago que se utiliza como un refuerzo positivo. Siempre hemos hablado de que una de las estrategias psicológicas que más dependencia generan las personas es el refuerzo intermitente. Eso lo emplea mucho el narcisista, es una forma de crear esa adicción y que a la larga llega a provocar la indefensión de la persona. Se produce cuando normalmente dentro de una serie de conductas, cuando dentro de una serie de conductas inadecuadas, de abusos, de violaciones de los límites y de los derechos de la persona, de vez en cuando a esa persona se le da un halago, se le da un refuerzo en forma, por ejemplo, ya sea de cariño, ya sea de atención, ya sea de sexo, de cualquier tipo, un regalo en un momento determinado. Y eso lo que busca es crear un refuerzo intermitente, un premio intermitente, que es la palabra más común para el término refuerzo. Trata de crear esa dependencia por medio de los halagos y por medio de esos detalles que tienen de vez en cuando. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la persona interpreta que realmente cuando el narcisista presenta esa cara agradable, entiende que está viendo al verdadero narcisista, está refrescando esa disonancia cognitiva, está trayendo a su mente esa imagen que tiene del narcisista como persona muy correcta, persona muy adecuada, persona maravillosa, que fue la que lo enamoró, y realmente esa es la imagen falsa, esa es la imagen que la está engañando, pero precisamente ese mecanismo que está utilizando el narcisista es el que crea adicción. Así que hay que tener mucho cuidado cuando ocurren este tipo de cosas. No hay que aceptar esos halagos, hay que confrontarlos y hay que verlos de acuerdo a esa experiencia que tenemos de los abusos, de los malos tratos, de todo ese tipo de cosas que ocurren, y al confrontarlo nos damos cuenta de que siempre tiene un carácter instrumental, siempre tiene un carácter de conseguir algo de nosotros, de lograr que ese desánimo que tenemos, que ya te está llevando a tratar de alejarte del narcisista, se rompa y que de nuevo vuelvas a reenamorarte del narcisista o vuelvas a mirarlo con otros ojos diferentes. Hay que tener mucho cuidado y ponerle límites y tratar de frenar esas situaciones. En quinto lugar, el narcisista usa la culpa como una estrategia que es muy dañina para las personas. Eso es la estrategia de la culpabilización. De cualquier cosa que ocurre, siempre la víctima es la culpable. Hay que tratar es difícil a veces tratar de enfocárselo de una forma clara, porque requiere dar explicaciones de por qué uno no es el culpable, sino que es el propio narcisista. Muchas veces asumimos en silencio por esta
apatía o este decaimiento que se va produciendo en la víctima llega a un momento en que no tiene ya ganas de pelear, no tiene ganas de luchar, no tiene ganas de enfrentarse porque se encuentra abatida, porque se encuentra derrotada, porque se encuentra sin fuerzas, y es sobre todo cuando más incide el narcisista constantemente en que la culpa siempre es de la víctima. Cualquier cosa que suceda, cualquier circunstancia en la que nos encontremos, siempre toda la culpa es de la víctima. Si el narcisista reacciona violentamente, insultando, ofendiendo, siempre va a decir que es porque la víctima lo provocó, porque la víctima hizo algo, dijo algo, o dejó de hacer o dejó de decir algo en algún momento, porque no lo saludó al llegar, porque no se encontró bien acogido el narcisista cuando llegó a casa, y por esa razón justifica que él haya explotado en ira, haya explotado con improperios, con abusos, con todo tipo de acciones, y culpa a la víctima de que es la responsable de todo eso. Cuando cualquier cosa sale mal, cuando un día el narcisista tiene algún problema económico, cuando tiene algún problema en el trabajo, cuando tiene algún problema con algún amigo, siempre termina culpando a la víctima. Es culpa tuya por haber hecho esto, es culpa tuya por esta cosa, es culpa tuya porque gastas mucho dinero, es culpa tuya porque no sabes administrarte. Todo ese tipo de cosas que constantemente. Por eso hay que también, vamos a dedicar también algún directo al asunto de la culpa, cómo enfrentar el problema de la culpa, que es un grave problema que a la persona la deja completamente destrozada, porque en muchas ocasiones no sabe hacer frente a esa situación, también porque se encuentra deprimida y no tiene esas energías suficientes como para enfrentarse y discutir con el narcisista sobre ese asunto. Y también porque en muchas ocasiones interioriza esa culpa y la asume como propia, que eso es lo más terrible de todo, no ya que no quiera discutir con el narcisista sobre el asunto de la culpa, sino que la asume como que es suya la culpa, que en realidad el narcisista tiene razón, y ahí sí que el narcisista está consiguiendo completamente los objetivos. Uno de los aspectos en los que hay que poner límites también es en ese control personal, ese control emocional que nos permite librarnos de la culpa, y que, como digo, vamos a tratar en un directo aparte, porque es un asunto que es extenso y que es muy interesante y que es fundamental para la hora de defenderse emocionalmente con el narcisista. En sexto lugar, las promesas que no se cumplen. El narcisista es un personaje que desde el primer momento está prometiendo cosas, está prometiendo un futuro idílico, está prometiendo un futuro maravilloso, está prometiendo que va a lograr esto, que va a lograr lo otro. Siempre todo lo que él habla se basa generalmente en promesas, porque como en realidad es una persona que vive en un mundo de fantasía, en todo ese mundo no existe prácticamente nada sólido, todo son cosas de las que él habla y cosas que en muchas ocasiones promete que van a ocurrir a futuro, promete que va a cambiar, promete que se va a portar bien, promete que no va a vejar a la víctima, promete que la va a ayudar en determinadas circunstancias, promete que la víctima va a tener una vida mejor en el futuro, pero todo eso son todo mentiras. Lo que en estos casos, la forma de ponerle límites, la forma de frenar esta estrategia de manipulación, es el recordar todas esas promesas incumplidas, porque él juega con la ventaja de que promete tantas cosas que al final a la víctima se le olvidan. La víctima, después de que entra en todo ese proceso de abusos, de desprecio, de humillaciones, la víctima se olvida completamente de todas esas promesas que el narcisista ha hecho. Siempre decimos que es muy conveniente llevar una agenda en donde anotemos todas esas vejaciones, todas esas situaciones que vivimos con el narcisista, para poder comprenderlas en la distancia. En el caso de las promesas es muy importante hacer un apartado de las promesas, todas las promesas que el narcisista te ha hecho, para tenerlas presentes, y cuando el narcisista vuelva de nuevo, no exigírselas, porque no va a cumplir ninguna de sus promesas. Es absurdo pretender exigirle: oye, me prometiste esto y no hiciste nada, me prometiste tal cosa, me prometiste que ibas a cambiar, me prometiste... Es difícil, que el narcisista buscará disculpas, buscará razones, te culpabilizará a ti, a la víctima, de por qué no ha cumplido esas promesas, pero lo importante es ir anotándolas simplemente para no creerle. Para cuando el narcisista vuelva con más promesas, para cuando el narcisista te diga: no, es que voy a cambiar, no, es que la situación va a mejorar,
porque siempre estas circunstancias ocurren después de que el narcisista ha hecho daño, después de que ha abusado, después de que se ha burlado de ti, después de que se ha aprovechado, después de que has estado sufriendo durante un tiempo. Es cuando él un día viene y te dice: perdóname, me he equivocado. En ese refuerzo que hablábamos antes, intermitente, positivo, en el que trata de levantarte el ánimo, va a decir: perdóname porque esto ha sido un error por mi parte, he perdido los nervios, pero también tú me has provocado, pero no se va a volver a repetir, te lo aseguro, nuestra vida va a ser feliz, va a ser maravillosa. Esas promesas son todo promesas falsas, y el primer paso que debemos hacer para poder poner límites a eso es no creer todas esas promesas. Todo lo que el narcisista dice de que va a cambiar es falso. Los narcisistas, lo repito muchas veces, nunca cambian. No van a cambiar los narcisistas porque ellos se encuentran satisfechos de cómo están y no tienen ningún interés en cambiar. En séptimo lugar, otra de las técnicas típicas del narcisista es la victimización. Cuando ocurre cualquier cosa, siempre tiene la capacidad de echar la culpa a los otros y siempre quedar él como la víctima. Si en el trabajo tiene algún problema, es por culpa de algunos compañeros que le están haciendo algún tipo de jugada, que le están haciendo algún tipo de maniobra para perjudicarle. Si en casa algo sale mal, la culpa es de otras personas y él es el pobre infeliz que tiene que sufrir esas circunstancias. Si en la vida le va mal, pues es porque hay una serie de situaciones de crisis general, de otras personas que le quieren perjudicar, de algún vecino que le mira mal. Es culpa a veces de su pareja, de su víctima, porque gasta demasiado, porque no es capaz de controlar la economía. Siempre tienen esa capacidad de hacerse ellos las víctimas, hacer que son ellos los que sufren las situaciones. En esos casos hay que entender que la responsabilidad de cada uno es la que tiene, y cada persona es responsable de aquello que hace y también de aquellos resultados que obtiene. No podemos siempre estar permanentemente echando la culpa a los demás de todas las cosas malas que nos ocurren, de todas las circunstancias difíciles en las que estamos. No podemos estar permanentemente haciéndonos los sufridores, los que tenemos que pagar siempre los platos rotos de los demás, sino que cada uno tiene que ser responsable, y exigir al narcisista esa responsabilidad es el primer paso para poner límites respecto a esa victimización que permanentemente aplica el narcisista. Y en octavo y último lugar, el narcisista utiliza siempre las emociones a su favor. El narcisista tiene esa capacidad para conseguir tergiversar las emociones, para conseguir manejarlas. Cuando hablábamos antes del refuerzo intermitente, también nos referíamos en parte a esto. El narcisista juega con tus emociones en el sentido de que cuando él quiere animarte, él sabe decir las palabras exactas para que tú reacciones favorablemente a lo que él quiere, y cuando quiere humillarte, cuando quiere faltarte al respeto, también sabe dónde tiene que incidir, dónde tiene que presionar, qué palabras te tiene que decir, qué temas tiene que sacar, qué secretos tuyos que ya se ha enterado tiene que hacer ver a la luz para que tú te sientas avergonzada o avergonzado, para que te sientas mal, para que te sientas destruido, destrozado. Y eso el narcisista lo va administrando como él quiere. Primero, en muchas ocasiones, te crea de cualquier pequeña tensión que surge, crea un conflicto rápidamente, te ataca, te dice las mayores barbaridades que saben que te duele, y después, cuando ya estás destrozada, cuando estás llorosa, después viene con buenas palabras, después viene con buenos cariños, crea una especie de montaña rusa donde primero te dice las peores cosas, a continuación te hace subir el ánimo y constantemente va manipulando y manejando tus emociones. Esto es algo que a él lo hace sentir muy poderoso, porque es capaz de manipularte como si fueras una figura de plastilina que él va dando forma. Cuando él quiere que sufras, sufres. Cuando él quiere que disfrutes, disfrutas, y sabe manejar todas tus emociones. La forma de poner límite a este manejo emocional que hace el narcisista, pues es simplemente el control emocional, el aprender a manejar nuestras emociones, la inteligencia emocional, saber
cuándo tenemos que alegrarnos y cuándo tenemos que entristecernos, pero decidirlo nosotros, no que sea otra persona la que lo maneje. Hay que aprender cómo el narcisista maneja estos estímulos, cómo sabe provocarnos para evitar esa provocación, para no caer en sus juegos. Ahí también entra en la técnica de la piedra gris, requiere cierto control emocional, requiere saber manejar nuestras emociones, requiere saber aprender todo ese proceso, que ya hemos hablado también en alguna ocasión sobre cómo hacer ese manejo de las emociones. Y en octavo lugar, la sombra donde se esconde el manipulador. El manipulador es capaz de crear zonas de luz y zonas de sombra, es capaz de crear zonas de desconocimiento. Por ejemplo, el narcisista, para explicar un poco este concepto, aquí entraría, por ejemplo, la ley del silencio, entraría también el ghosting, saber cuándo tiene que hablar, saber cuándo tiene que callarse para provocar una ansiedad determinada, saber cuándo tiene que desaparecer, saber qué informaciones tiene que dar a la luz, qué cosas tiene que contarte, qué cosas tiene que callar. En estos casos, cuando emplea estas técnicas tan refinadas, tan depuradas, que se emplean normalmente los equipos de tortura, de saber cuándo mostrar, saber qué temas sacar para herir, saber qué cosas ocultar y manejar esos claroscuros, esas sombras de información, en esos casos lo mejor es coger distancia de la persona emocionalmente, igual que en el caso anterior, ser capaz de emocionalmente desconectarse de esa presión que ejerce el narcisista sobre la persona. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el narcisista en un momento determinado saca una información que posiblemente tú desconocías, pero que te hace mucho daño? Por ejemplo, alguna cosa, algún rumor que ha oído sobre algún familiar tuyo, sobre algún amigo o sobre ti mismo. Por ejemplo, a veces dice, ¿sabes que he oído un comentario que dicen que tú tal, y te cuenta a ti un comentario que te perjudica y que según él han estado propagando otras personas? Todo ese juego que hace de sacar información cuando le conviene para causarte daño y en otras ocasiones ocultar otra información que posiblemente te favorecería, ese juego del narcisista es un juego realmente oculto, es un juego muy difícil de detectar, que hace muchísimo daño, que destruye completamente la autonomía y la autoestima de la persona. En esas circunstancias, lo único que cabe, la única forma de poner límites, la única forma de defenderse ante esa manipulación es el control emocional y la distancia emocional. Ser capaz de crear lo que hablamos en el libro de la piedra gris, ser capaz de crear esa distancia emocional, ser capaz de no caer en ese juego de cuando el narcisista te cuenta algo de ese tipo, de que alguien ha hablado, de que alguien ha dicho, siempre ponerlo en cuarentena, siempre pensar que puede ser todo falso, o incluso aunque sea cierto, esas personas simplemente pueden estar murmurando, no tiene por qué llegar a dolerte. Ser capaz de crear esa coraza que haga que todas estas manipulaciones y todo este tipo de juegos que el narcisista quiere hacer contigo, esta manipulación permanente, no llegue a herirte y no llegue a hacerte daño. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.